Buenas noches. Hoy hubo movimiento en los mercados del dólar, de los bonos. Ya es el cuarto día. Que todo lo que tiene que subir baja, todo lo que tiene que bajar sube. Pero yo no voy a comentar esto porque sería una falta de respeto. Tengo dos economistas, Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgos, que además, Burgo, que es periodista, además de economista, es periodista, es editor de Economía del diario Clarín, que publicaron un magnífico libro, que es un diálogo largo entre ellos, que analiza 60 años de política argentina, de Frondizi a Milei, entre principios de los años 60 del siglo pasado y en la actualidad. Así que pues le voy a dejar a ellos el análisis de lo que está pasando. Pero sí quiero hacer algunas consideraciones políticas sobre el tema. El presidente tuvo una buena noticia la semana pasada, buena noticia política que la podía, con consecuencias de la economía, que fue cuando la Cámara de Diputados sancionó definitivamente la ley base. Esa ley le permite hacer muchas reformas al presidente, una serie de cosas, pero también demostró que el Congreso, donde el presidente tiene una minoría ínfima, podía aprobarle una ley importante para su gobierno. Esto es muy importante como mensaje. Por supuesto que ahí lo ayudaron a la gobernabilidad y al aprobar esa ley los partidos, digamos, más razonables, el radicalismo, PRO. De esto voy a hablar luego con Silvia Lospenato, que para mí es la diputada que dijo uno de los mejores discursos esa noche, porque después estaban frente al kirchnerismo que rechazó todo esa noche, pero lo aprobaron. Esa fue una muy buena noticia. Ahora el presidente después empieza a ponerle ruidos a la política. Cuando se enfrenta con el presidente de Brasil, con Lula, cuando se enfrenta con el presidente de Bolivia, Luis Arce, cuando habla mal de un funcionario del Fondo Monetario. A ver, lo de Lula es muy importante, porque porque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el principal destino de las exportaciones industriales argentinas. Eso es Brasil. Nos guste o no Lula, pero eso es Brasil. Para peor, este nuevo enfrentamiento con Lula lo llevó a no participar de una cumbre de presidentes del Mercosur que hay ahora en estos días en Paraguay. Es el único presidente del Mercosur que no va a asistir. El Mercosur es imperfecto, el Mercosur está casi paralizado, el Mercosur ha creado economías cerradas, ya a veces por influencia de Brasil, a veces por influencia de la Argentina. El Mercosur tiene que cambiar si quiere sobrevivir, esto es cierto. Pero el papel de la Argentina es tratar de darle oxígeno, tratar de cambiar algunas reglas, tratar de modernizarlo al Mercosur, de sacarlo de la vejez que viene arrastrando y que ya ha puesto a algunos países al borde de la ruptura, como Uruguay, por ejemplo. Eso es lo que tendría que hacer la Argentina. Para eso tiene que dialogar, que conversar, que negociar con los otros socios, tratar de incorporar nuevos socios como Chile. Tiene trabajo para hacer. Hay que reconocer también que Lula se metió en la política interna argentina cuando se pronunció por Sergio Massa en la última elección. Pero eso no le da derecho al presidente a meterse en la política interna brasileña, porque ahora, después de esta pelea con Lula, va a ir a Brasil, pero no a verlo a Lula, sino a verlo va a ir a participar de un acto del expresidente Jair Bolsonaro, que es el enemigo número 1 de Lula. Es decir, que el presidente se está metiendo hasta el cuello en la política interna de Brasil.
¿Es venganza por lo que hizo Lula en la elección acá en la Argentina? En la política exterior internacional hay una dosis de olvido es necesaria. Fíjese en Europa, si los países de Europa no hubieran olvidado muchas cosas, hace 70 años hubo, un poco más, 80, hubo en un lapso de 50 años 2 guerras mundiales en Europa. Todos los países han enfrentado con todo. Y sin embargo, hoy tienen la más grande experiencia en la historia de la humanidad de una alianza política, comercial, diplomática entre países. Se olvidaron. Se olvidaron. También se metió con Bolivia. A ver, y dijo que el golpe de Estado que había tenido Luis Arce hace poco era un autogolpe. Eso que pasó en Bolivia tuvo siempre el olor y la forma de un autogolpe. Esto es así. El señor Arce tiene una crisis económica enorme, está enfrentado con quien fue su padrino político, de quien él fue funcionario, que es Evo Morales. Todas las características de un autogolpe. Ahora, ¿es el presidente argentino el que tiene que hacer el diagnóstico de lo que pasó en Bolivia? ¿Es el presidente argentino el que tiene que ofender y insultar a autoridades de otros países, como lo ofendió a Lula, que le dijo corrupto y comunista? Corrupto decidirá en algún momento la justicia de Brasil si es corrupto o no. Y comunista no es Lula. Convengamos que eso no es. El gobierno de Arce lo desmintió, del gobierno boliviano de Arce lo desmintió duramente a Milei y llamó a consulta a su embajador. El llamado a consulta a un embajador es el mayor síntoma de bronca de un país. Es decir, llamó a consulta el gobierno de Bolivia a su embajador en Buenos Aires. Mayor síntoma de bronca que ese. Pero es el segundo llamado a consulta que hay en poco tiempo. El primero fue España. Y más aún, España decidió que no vuelva más la embajadora acá. Es decir, que la embajada de España en Buenos Aires, por declaraciones del presidente, no por decisiones ni actos, sino por declaraciones del presidente, no va a tener embajador mientras Milei esté acá y Pedro Sánchez sea el jefe del gobierno español. Segundo, en poco tiempo. Yo creo que la política exterior que sostiene la canciller Diana Mondino es la correcta. Sacó al país de esas alianzas contra natura con Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, Rusia, y la colocó en la alianza histórica de la Argentina, que son los países occidentales y democráticos como Europa, Estados Unidos, los países democráticos de América Latina. Lo colocó ahí. Ahora, el presidente es esos son los enunciados. El presidente en los actos quiebra esos enunciados. Y también creo que provocó un gran ruido en la política exterior cuando el presidente se refirió de una manera crítica a un funcionario alto del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, con nombre y apellido, y además hizo trascender que pidió que lo releven. A ver, yo vengo escuchando desde toda la vida que todos los gobiernos o le piden plata al fondo o lo insultan al fondo, pero al fondo, al organismo, no a un funcionario determinado con nombre y apellido. No, eso no he visto nunca. Ojo que el país se puede cansar de tanto conflicto permanente. La sociedad argentina tiene otro problema. El presidente mismo acepta que él aplicó el ajuste a la economía más profundo en la historia argentina y creo que alguna vez dijo en la historia de la humanidad. Bueno, ajuste sea más grande que el más grande de la Argentina o de la humanidad, el ajuste existe. Y está afectando inclusive a los sectores medios altos de la sociedad. No hablemos de los sectores medios, medio bajo y bajos.
Y ahora además vienen las facturas de gas, días de inviernos intensos, que van a seguir habiendo, facturas de luz también con días de invierno, que son siempre más cortos. La sociedad necesita otro discurso del presidente, no esta pelea permanente con el mundo. Después de una breve pausa voy a estar con los economistas de Pablo y Burgo.